Mira, Lázaro, no es personal, pero tienes que entender. Esta gente es de otro nivel. La voz de mi hermana Brisa sonaba como un susurro metálico a través del teléfono, un cuchillo envuelto en seda. No era personal, decía ella. Curioso, porque en ese momento se sentía como lo más personal del mundo. Se sentía como si cada palabra estuviera diseñada para recordarme mi lugar en el universo que ella estaba construyendo con tanto esmero, un universo en el que yo era, en el mejor de los casos, un satélite vergonzoso que debía mantenerse en la oscuridad. Mi nombre es Lázaro, tengo 32 años. Para mi familia, soy el recolector de basura. El que se levanta a las 3:30 de la madrugada mientras la gente decente duerme. El que huele a diésel y sudor. El que vive en un modesto departamento en Querétaro, a 4 horas en coche del glamour de Polanco, en la Ciudad de México, donde ellos residen. Pero aquí, en la quietud de la madrugada, cuando las calles son solo mías y del pesado rugido del camión, encuentro una paz que ellos nunca entenderán. Hay una honestidad brutal en mi trabajo. La basura no miente. La basura te cuenta la historia de las vidas de las personas, las fiestas de anoche, los sueños rotos en forma de facturas sin pagar, los juguetes olvidados de niños que crecen demasiado rápido. Es un trabajo duro, sí. Un trabajo que te rompe la espalda y te ensucia las manos. Un trabajo que hace que la gente te mire con una mezcla de lástima y desdén en las reuniones familiares. Pero es mi trabajo. Y paga las cuentas. Bueno, paga mucho más que las cuentas. Eso es lo que ellos no saben. Nadie lo sabe, excepto Héctor, mi compañero de ruta que está a punto de jubilarse. Para el resto del mundo, y especialmente para mi familia, soy solo Lázaro, el basurero. Pero en secreto, en el santuario de 2 bodegas que alquilo en las afueras de la ciudad, soy otra cosa. Soy un restaurador. Un cazador de tesoros. El rey de la chatarra. La gente tira cosas increíbles. No tienen ni idea del valor que descartan. Para ellos es basura, para mí, es potencial. Es historia. Es lana. Mucha lana. Me especializo en piezas de coches clásicos, sobre todo de los bochos, los escarabajos de Volkswagen que son el alma de México. Un carburador Weber doble original, un juego de rines Fuchs de un Karmann ya de los 70, un volante de baquelita sin una sola grieta. Los encuentro en los contenedores de talleres que cierran, en garajes que la gente vacía con prisa, a veces simplemente abandonados en un rincón. La semana pasada, encontré un par de faros Hella originales para un Safari del 74. Estaban cubiertos de grasa y óxido, pero el cristal estaba intacto. El dueño de la casa los había tirado junto a un colchón viejo. Me los llevé, pasé todo el fin de semana en mi taller, con el olor a metal, aceite y disolvente llenando el aire. Lija fina, pulimento, un poco de recableado. Los vendí por internet a un coleccionista en Alemania por el equivalente a 15,000 pesos. 15,000 pesos que salieron, literalmente, de la basura. El año pasado, mi chamba secreta me generó más de 1 millón de pesos, limpios, después de impuestos. Tengo mi licencia de negocio, llevo mis libros contables al día. Pero mi familia cree que a duras penas llego a fin de mes. Y, para ser honesto, me gusta que sea así. Me gusta volar bajo el radar. Me protege de sus expectativas, de su juicio, de su insaciable necesidad de aparentar. Mi hermana Brisa es la antítesis de todo lo que yo represento. Ella es la princesa de Polanco. La que fue a la universidad privada, la que trabaja en una firma de marketing de lujo, la que tiene un Instagram que parece un catálogo de revista. Siempre fue la favorita, la niña de oro. Mientras yo desarmaba motores en el garaje, cubriéndome las manos de una grasa que mi madre decía que nunca se quitaría, Brisa tomaba clases de ballet y francés. Ella era la inversión, yo era el gasto. Ella era el futuro brillante, yo, el presente incómodo. Y ahora, ese futuro brillante estaba a punto de consolidarse. Se iba a casar. Y no con cualquiera. Con Emilio Montemayor. Un tipo de familia de dinero, de las de verdad. De las que tienen apellidos que abren puertas y cuentas bancarias que nunca se vacían.
Para mis padres, era como si hubieran ganado la lotería genética por delegación. El yerno perfecto para la hija perfecta. Y yo, el hermano basurero, era la mancha en el impecable currículum familiar. Una mancha que, como pronto descubriría, estaban dispuestos a limpiar con mi propio dinero. Para entender a Brisa, hay que entender a mis padres. Mi padre, Arturo, es un hombre que mide el éxito en metros cuadrados y caballos de fuerza. Mi madre, Graciela, lo mide en los susurros de admiración de sus amigas del club de bridge. Para ellos, la vida es una competencia, y la apariencia lo es todo. Y Brisa era su trofeo más preciado. Recuerdo su fiesta de quinceañera como si fuera ayer. Fue un evento legendario en la historia de nuestra familia. Mis padres tiraron la casa por la ventana. Alquilaron un salón en un hotel de 5 estrellas en Reforma. Contrataron a una banda de salsa que estaba de moda. El vestido de Brisa, un monstruo de tul y pedrería, probablemente costó más que mi primer coche. Recuerdo ver a mi padre, con su traje a medida, hinchado de orgullo, recibiendo las felicitaciones de los invitados. ¡Qué hermosa está tu hija, Arturo! ¡Qué fiesta tan espectacular! Mi madre flotaba por el salón, su sonrisa tan tensa y brillante como las joyas que llevaba puestas. Yo tenía 17 años. Me pasé la mayor parte de la noche en un rincón, sintiéndome como un extraño con un traje alquilado que me picaba en el cuello. Ese mismo año, me había graduado de la preparatoria con las mejores notas de mi clase en el área técnica. Tenía un sueño, quería estudiar ingeniería automotriz. Había encontrado un programa excelente en un instituto técnico, no era una universidad de renombre, pero era uno de los mejores del país en su campo. El problema era la colegiatura. No era una fortuna, pero para mí era inalcanzable. Se lo pedí a mis padres una noche, durante la cena. Les mostré el folleto, les hablé del plan de estudios, de mis ganas de aprender, de convertir mi pasión en una profesión. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. No hay lana para eso ahora, Lázaro, dijo, con esa frialdad que usaba para cortar cualquier conversación que no le interesaba. Acabamos de gastar una fortuna en la fiesta de tu hermana. Mi madre añadió el golpe de gracia. Además, ¿ingeniería automotriz? ¿Para qué quieres ensuciarte las manos toda la vida, mijo? Eso no es un trabajo para una persona decente. Busca algo de oficina. Decente. Esa era su palabra favorita. Para ellos, decente significaba limpio, prestigioso, algo de lo que pudieran presumir. Mi sueño no era decente. Así que lo abandoné. O más bien, lo puse en pausa. Empecé a trabajar en lo que encontré y eventualmente conseguí el puesto en el servicio de limpia de la ciudad. Y en mis ratos libres, con mis propias manos y mi propio dinero, empecé a construir el negocio que ellos nunca conocerían. Años después, la dinámica no había cambiado. Hace un par de meses, en una de esas videollamadas dominicales que se sentían más como una obligación que como un placer, mi madre me dio la gran noticia. «Adivina qué, mijo», exclamó, con los ojos brillando. «Tu hermana se nos casa». Emilio por fin le dio el anillo. En la pantalla, Brisa sonreía, mostrando un diamante que parecía un cubito de hielo en su dedo. «Felicidades», dije, con una sinceridad que ni yo mismo me creí del todo. «Qué buena noticia». «¿Buena?» «Es maravillosa», corrigió mi madre. «La familia Montemayor, Lázaro». «¿Sabes quiénes son?» «Son dueños de constructoras, tienen contactos en el gobierno. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado». «Nos», dijo. «No le». «Nos». Como si el matrimonio de Brisa fuera un logro colectivo. Y en cierto modo, para ellos, lo era. Era la culminación de su proyecto de vida. La validación final de que habían hecho todo bien, de que habían criado a una hija digna de la realeza mexicana. Y yo, una vez más, era solo un espectador en la órbita lejana de su felicidad. Un espectador que, sin saberlo, estaba a punto de recibir una factura por el espectáculo. La llamada llegó un martes por la noche. Estaba en mi taller, con las manos cubiertas de grasa,
reconstruyendo el carburador de un Mustang del 68. Mi teléfono, apoyado en un estante, se iluminó con el nombre de papá. Raro. Mi padre nunca llamaba entre semana, y menos a estas horas. A menos que quisiera algo. ¿Qué onda, Lázaro? ¿Cómo estás, hijo?, dijo con un tono de voz inusualmente alegre, casi cantadito. La primera alarma sonó en mi cabeza. ¿Todo bien, pa? ¿Y ustedes? ¿Pasó algo? Puras cosas buenas, hijo, puras cosas buenas. Te llamo por lo de tu hermana. Ya sabes, la boda, la fiesta de compromiso. Ah, sí. Felicidades de nuevo, respondí, mientras limpiaba una pieza con un trapo. Gracias, gracias. Oye, pues fíjate que Brisa tiene el corazón puesto en un lugar increíble para la fiesta de compromiso. Una hacienda preciosa en Valle de Bravo, con vista al lago, jardines, ya sabes, el tipo de lugar que se ve en las revistas. Hice una pausa. ¿Y no se supone que la familia de Emilio es la que tiene, ya sabes, los recursos para eso? Mi padre carraspeó. Bueno, sí, claro. Los Montemayor son gente muy generosa. Pero tú sabes cómo son estas cosas, hijo. La tradición. La familia de la novia siempre coopera, para quedar bien, para mostrar que también tenemos nuestro nivel. La segunda alarma sonó, más fuerte esta vez. Nuestro nivel. El caso es, continuó, bajando un poco la voz, como si me estuviera contando un secreto, que están un poco cortos para el depósito. Con todo tan caro hoy en día, y estos lugares que te piden un dineral por adelantado para apartar la fecha. ¿Qué tan cortos?, pregunté, mi voz plana. Ya sabía a dónde iba esto. 100,000 pesos, soltó. Sé que es mucho pedir, Lázaro. De verdad. Pero es el sueño de tu hermana. La fecha es perfecta, el lugar es perfecto. Significaría muchísimo para ella, para nosotros. Sería un gesto increíble de tu parte. Nosotros nos encargaríamos del resto de los gastos, por supuesto. Me quedé en silencio por un momento, mirando el carburador a medio armar sobre mi mesa de trabajo. 100,000 pesos. Era una buena cantidad de dinero, incluso para mí. Pero mi negocio iba viento en popa. Tenía el dinero. Y a pesar de todo, a pesar de la historia de desaires y favoritismos, era mi hermana. Recordé sus fiestas de té cuando éramos niños, como organizaba todo con una seriedad de general de ejército. Siempre le habían gustado las fiestas perfectas. Si yo podía ayudarla a tener la suya, ¿por qué no? Tal vez, solo tal vez, este gesto finalmente compraría un poco de ese respeto que tanto se me había negado. Está bien, pa, dije finalmente, ignorando la vocecita en mi cabeza que me gritaba que era un idiota. Yo lo pongo. Mándame los datos de la cuenta del lugar y yo hago la transferencia. El alivio en la voz de mi padre fue casi palpable. Y gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo. Eres un gran hermano. Un gran hermano. Un gran cajero automático, quise decir. Pero me callé. Esa noche, mi padre me mandó los datos. A la mañana siguiente, hice la transferencia desde mi cuenta de negocios. Incluso añadí una nota, para la fiesta de Brisa y Emilio. Muchas felicidades. Con cariño, Lázaro. No recibí ni un mensaje de gracias. Los días se convirtieron en semanas. El eco de mi generosidad, o más bien de mi estupidez, resonaba en un silencio absoluto por parte de mi familia. 100,000 pesos habían salido de mi cuenta, y la única respuesta que obtuve fue el comprobante digital de la transferencia. Ni una llamada de Brisa, ni un mensaje de texto. Nada. Al principio, me dije a mí mismo que estaba ocupada. Planear una fiesta de compromiso para la alta sociedad mexicana debía ser como dirigir una operación militar. Habría catas de vino, pruebas de menú, discusiones interminables sobre el color de las servilletas. Lo entendía. O quería entenderlo. Pero la paciencia tiene un límite, y la mía se estaba agotando. Decidí tomar la iniciativa. Le escribí a Brisa por WhatsApp. Hola, hermanita.
¿Cómo van los planes para la fiesta? ¿Ya hay fecha definitiva? Tardó 6 horas en responder. 6 horas en las que vi su foto de perfil, una imagen profesionalmente retocada de ella y Emilio en un yate, sonriendo al sol. Cuando finalmente llegó la respuesta, fue un escueto, ahí van. Todavía afinando detalles. Afinando detalles. Como si estuviera hablando con un proveedor, no con su hermano. El hermano que acababa de financiar una parte considerable de dichos detalles. Lo dejé pasar. Una semana después, volví a intentarlo. Mi padre había mencionado de pasada en una llamada que el lugar era una hacienda espectacular. Busqué el nombre en internet. Las fotos eran impresionantes, jardines perfectamente cuidados, una terraza con una vista panorámica del lago de Valle de Bravo, salones con candelabros de cristal. Le escribí de nuevo a Brisa. Oye, vi fotos del lugar, está increíble. ¿Debería ir buscando hotel por allá cerca o me quedo en casa de los papás? Esta vez, la doble palomita azul de WhatsApp apareció casi al instante, señal de que había leído mi mensaje. Pero la respuesta no llegó. Pasaron las horas. Pasó un día entero. Nada. El mensaje se quedó ahí, leído y olímpicamente ignorado. Sentí una punzada fría en el estómago. No era olvido. Era una declaración. Fue entonces cuando decidí llamar a Héctor, mi compañero de ruta. Héctor llevaba 30 años en el negocio de la basura. Lo había visto todo. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero con una sabiduría forjada en las calles y en las decepciones de la vida. Era el único que sabía de mi negocio de refacciones. Nos sentamos en la banqueta durante nuestro descanso para el almuerzo, comiendo tacos de canasta que una señora nos vendía desde su bicicleta. El sol de mediodía pegaba fuerte. ¿Qué te pasa, Lázaro? Traes cara de perro atropellado, dijo Héctor sin mirarme, mientras le ponía salsa a su taco. Le conté todo. El dinero, la fiesta, el silencio de mi hermana. Héctor masticó lentamente, pensativo. Se limpió la boca con una servilleta. Ten cuidado, mijo, dijo finalmente, con su voz rasposa. La familia que solo te llama cuando necesita lana, no es familia. Es un negocio. Y en ese negocio, tú eres el que siempre pierde. Sus palabras se me quedaron grabadas. ¿Era eso mi familia? ¿Un negocio en el que yo era el socio capitalista silencioso y despreciado? Esa tarde, volví a casa con un peso en el alma. Decidí hacer un último intento, esta vez con mi madre. La llamé con el pretexto de preguntarle cómo estaba. Hola, mijo. Qué milagro, dijo. Hola, ma, oye, solo para saber, ¿ya tienen pensado qué colores o qué tipo de ropa se va a usar en la fiesta de Brisa? Para no llegar yo todo desentonado, ya sabes. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Ay, Lázaro, de eso se está encargando tu hermana. Ella es la de los detalles. Yo ni me meto. Mejor pregúntale a ella. Y antes de que pudiera responder, cambió de tema con la velocidad de un político esquivando una pregunta comprometedora. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Mucha basura? Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Era un frente unido. Una conspiración de silencio. Estaban felices de aceptar mi dinero, pero la idea de incluirme en los detalles más simples, en los gestos que te hacen sentir parte de algo, parecía serles repulsiva. Me estaban borrando de la foto, una foto que yo mismo estaba ayudando a pagar. Y lo peor de todo es que una parte de mí, la parte más estúpida y esperanzada, todavía quería creer que todo era un malentendido. El golpe final llegó una semana después, no a través de un silencio, sino de una imagen. Estaba tumbado en mi sofá después de un largo día, navegando sin rumbo por Instagram, ese escaparate de vidas perfectas y felicidades filtradas. Y entonces la vi. Mi prima Marisol, la hija de la hermana de mi madre, había publicado una foto en sus stories. Era una tarjeta de invitación elegantísima, de papel grueso color marfil, con letras doradas en una caligrafía exquisita. La luz de la foto hacía brillar el relieve del texto. Celebrando el amor de Brisa y Emilio, decía.
Y debajo, con una claridad que me atravesó como un trozo de vidrio, estaban todos los detalles que se me habían negado, la fecha, la hora, el nombre completo de la hacienda en Valle de Bravo. Y una nota al final, vestimenta, formal. Mi corazón se detuvo por un segundo. La invitación era real. Existía. Y estaba en manos de mi prima Marisol, pero no en las mías. Sentí un impulso irracional. Me levanté y fui a revisar el buzón de mi edificio, como si por arte de magia fuera a encontrar un sobre dorado esperándome. Por supuesto, solo había facturas y publicidad de pizzerías. Revisé el correo de los últimos 3 días, que había dejado acumulado en la mesita de la entrada. Nada. Volví a mi teléfono y miré la foto de nuevo, haciendo zoom en cada detalle. La cinta de seda que ataba la tarjeta. El pequeño mapa estilizado en la parte de atrás. Era una obra de arte. Una obra de arte que proclamaba a los 4 vientos que yo no estaba invitado. Durante los siguientes días, viví con una ansiedad sorda. Quería creer, necesitaba creer, que había una explicación lógica. Quizás se perdió en el correo. Quizás Brisa pensó que mi padre me la daría en persona. Quizás, con tantos preparativos, simplemente se le olvidó enviármela. Las excusas daban vueltas en mi cabeza, cada una más débil que la anterior. La duda me estaba carcomiendo. No podía seguir así. Necesitaba una respuesta, aunque fuera la que me temía. Armándome de valor, le escribí a Brisa directamente. Sin rodeos. Sin pretextos. Oye, vi que Marisol ya tiene la invitación. ¿Ya las mandaron todas? A mí no me ha llegado nada. Envié el mensaje y sentí que mi pulso se aceleraba. Esperé. 1 minuto. 10 minutos. 1 hora. La ansiedad se convirtió en una certeza amarga. Sabía que estaba evitando la pregunta. 3 horas después, cuando ya casi había perdido la esperanza, mi teléfono vibró. Era una respuesta de Brisa. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, una parte idiota de mí pensó que diría, «Ay, no manches, hermano. ¡Qué pena!». Se me traspapeló, «Ahorita mismo te la mando». Pero no. La respuesta era corta. Brutalmente corta. 7 palabras que demolieron el último vestigio de mi negación. Creo que será mejor que no vengas. Leí el mensaje una y otra vez. 7 palabras. Ni una explicación. Ni una disculpa. Solo una orden fría, un portazo en la cara. Creo que será mejor que no vengas. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, el brillo iluminando mi cara en la oscuridad de mi sala. El mundo se sentía silencioso y lejano. El ruido de la calle, la televisión del vecino, todo se desvaneció. Solo existían esas 7 palabras, flotando frente a mí como una sentencia. Mi hermana, para cuya fiesta de ensueño yo había aportado 100,000 pesos, acababa de retirarme la invitación. Una invitación que, para empezar, nunca me había enviado. No era un invitado al que desinvitaban. Era un patrocinador al que se le informaba que su presencia no era requerida. La rabia es una emoción curiosa. A veces es caliente y explosiva, como una llamarada. Otras veces, es fría. Calculadora. Una calma helada que se asienta en el fondo de tu pecho y te da una claridad aterradora. Eso fue lo que sentí en ese momento. No quería gritar. No quería romper cosas. Quería respuestas. Quería que me lo dijera a la cara, o al menos, a la voz. Marqué su número. No contestó. Volví a marcar. Directo al buzón de voz. A la tercera, finalmente, descolgó. ¿Qué quieres, Lázaro?, espetó, su voz teñida de fastidio, como si yo fuera una mosca molesta interrumpiendo su importante vida. De fondo, se oía el murmullo de un restaurante caro, el tintineo de copas, risas. Tragué saliva, manteniendo mi voz lo más estable posible. ¿Qué significa eso de que será mejor que no vengas? Hubo un suspiro al otro lado, un suspiro cargado de impaciencia. Ay, Lázaro, por favor.
No hagas un drama. No estoy haciendo un drama, Brisa. Te estoy pidiendo una explicación. Soy tu hermano. Mira, dijo, bajando la voz, como si temiera que alguien la escuchara. No es personal, pero tienes que entender la situación. Esto no es una carne asada en el patio. La hacienda es uno de los lugares más exclusivos de Valle. Y los padres de Emilio son gente importante. Gente importante, repetí, saboreando la amargura de las palabras. Sí, Lázaro, importante. Su papá es consejero de no sé cuántas empresas y conoce al gobernador. Su mamá dirige 3 fundaciones de caridad. Sus vecinos en el club de golf son senadores y dueños de televisoras. ¿Entiendes? Dejé que el silencio se alargara, obligándola a llenar el vacío. A seguir cavando su propia tumba. Y no puedo, simplemente no puedo, titubeó por un momento, buscando las palabras. No puedo arriesgarme a que algo salga mal. A que haya una situación incómoda. ¿Y yo soy una situación incómoda?, pregunté, mi voz era ahora un témpano de hielo. Soltó una risita nerviosa, condescendiente. Ay, hermanito, no te ofendas. Pero seamos realistas. Tú llegarías con tus botas de trabajo, oliendo a diésel, y empezarías a hablar de tus tesoros de la basura. Mientras tanto, todo el mundo estará vestido de diseñador, hablando de sus viajes a Europa y de sus yates. Simplemente, no encajas. Harías que todos se sintieran incómodos, incluyéndote a ti. No encajo, repetí, mi mente dando vueltas. Entonces, déjame ver si entiendo. Me estás diciendo que soy demasiado, naco, para asistir a tu fiesta de compromiso. Usé la palabra a propósito. Naco. El insulto clasista por excelencia en México. La palabra que se usa para marcar la línea entre ellos y nosotros. No lo pongas así, protestó, ofendida. No es que seas, naco, es que, eres diferente. Tu mundo es otro. Esto es muy importante para mí y para Emilio. El futuro de Emilio depende de estas conexiones. No puedo permitirme ninguna complicación. ¿Y yo soy una complicación? En este contexto específico, sí, admitió finalmente, la honestidad brutal de sus palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Lamento si eso hiere tus sentimientos, pero estamos hablando de mi futuro. Mis sentimientos. Como si fueran un pequeño inconveniente en su gran plan maestro. Ella no tenía ni idea. No tenía ni la más remota idea de que el lugar exclusivo donde iba a cimentar su futuro estaba pagado, en parte, por el hermano naco y complicado. Y en ese instante, me di cuenta de que no me importaba que lo supiera. No quería usarlo como un arma. No quería suplicar por una invitación que claramente no merecía a sus ojos. Una calma extraña se apoderó de mí. La claridad. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Entiendo, dije, y mi voz sonó tan tranquila que hasta yo me sorprendí. ¿De verdad?, preguntó ella, un atisbo de alivio en su voz. Qué bueno que lo entiendes, hermanito. Te lo compensaré después, lo prometo. No, no. De verdad que lo entiendo todo perfectamente ahora, continué, con la misma calma mortal. Si mi presencia no es personal, entonces mi dinero tampoco es personal. Silencio. Un silencio denso, confuso. ¿Qué? ¿De qué dinero hablas? ¿De qué estás hablando, Lázaro? No respondí. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la pared como si contuviera todas las respuestas del universo. Y en cierto modo, lo hacía. La verdad estaba ahí, desnuda y fea. Yo era el cajero automático de la familia. El recurso de emergencia. Bueno para financiar la fantasía, pero no lo suficientemente bueno para ser visto en ella. Mi padre me había pedido el dinero como si fuera su derecho de nacimiento. Mi hermana me había desechado como si fuera un pedazo de basura. Y ninguno de los dos había conectado los puntos. Eran 2 transacciones separadas en sus mentes, mi dinero era bienvenido, mi persona no. Esa era mi familia. Y yo, por primera vez en mi vida,
los estaba viendo con total y absoluta claridad. El hielo en mi pecho comenzó a arder. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. No perdí el tiempo. La ira fría que me recorría era un combustible potente y eficiente. No había espacio para la duda o la pena. Solo para la acción. Me levanté del sofá, encendí la luz de mi pequeño estudio y busqué en mi computadora el correo electrónico que mi padre me había enviado semanas atrás. Allí estaba, el nombre de la empresa que gestionaba la hacienda, el número de cuenta, el contacto de la coordinadora de eventos. Marqué el número. Mi mano no temblaba. Mi voz, cuando la coordinadora contestó, era la de un profesional tranquilo y decidido. Buenas tardes, mi nombre es Lázaro García. Le llamo en relación con la reservación para la fiesta de compromiso de la señorita Brisa García y el señor Emilio Montemayor, para el día 18 de junio. Ah, sí, señor García. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió la mujer con amabilidad ensayada. Verá, yo fui la persona que realizó el pago del depósito inicial de 100,000 pesos para asegurar la fecha. Sí, aquí lo tengo registrado. Un placer saludarle. El placer es mío. La situación es la siguiente, ese depósito fue un regalo de mi parte para los novios. Sin embargo, las circunstancias han cambiado y el regalo ha sido, digamos, rechazado. Por lo tanto, me gustaría solicitar el reembolso completo de mi depósito. Hubo una pausa al otro lado de la línea. La coordinadora carraspeó. Entiendo, señor García. Sin embargo, me temo que nuestra política de depósitos es que no son reembolsables. Se estipula claramente en el contrato preliminar. Estaba preparado para eso. Comprendo perfectamente su política, respondí con la misma calma. Pero permítame aclarar. Yo no soy parte del contrato. Soy un tercero que realizó un pago como un obsequio. Si el destinatario del obsequio lo rechaza, el obsequio debe ser devuelto a quien lo dio. Legalmente, el contrato final aún no ha sido firmado por los novios, y el saldo restante no ha sido cubierto. Técnicamente, ustedes no tienen un acuerdo vinculante con ellos, solo un depósito de buena fe de mi parte, un depósito que ahora estoy retirando. La coordinadora se quedó en silencio, probablemente sorprendida por mi lógica. Permítame un momento, por favor. Necesito consultar esto con mi gerente. Me puso en espera. La música instrumental que sonaba en el teléfono era cursi y repetitiva, pero yo apenas la oía. Estaba completamente concentrado. No había venganza en mi corazón, o al menos eso me decía a mí mismo. Había justicia. Era mi dinero. Yo había trabajado por él. Y no iba a permitir que financiara un evento del que había sido explícitamente excluido por ser inadecuado. Después de lo que parecieron 5 minutos eternos, la coordinadora volvió a la línea. Su tono había cambiado. Era más respetuoso. Señor García, gracias por la espera. He hablado con mi gerente. Dada la situación particular que nos explica, y considerando que el contrato final efectivamente no ha sido firmado, hemos decidido hacer una excepción. Podemos reembolsarle su depósito. Hizo una pausa. Solo para que quede claro, al procesar el reembolso, la reservación para el 18 de junio quedará automáticamente cancelada. ¿Está de acuerdo con eso? Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en horas. Una sonrisa fría y afilada. Estoy perfectamente de acuerdo, dije. Envíenlo de vuelta a la misma cuenta desde la que se originó. Gracias por su ayuda. Colgué. No hubo un grito de victoria. No hubo un puño alzado al aire. Solo una profunda, silenciosa y satisfactoria sensación de equilibrio restaurado. El universo, a mi pequeña manera, volvía a tener sentido. 2 días después, revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaban. 100,000 pesos, sentados tranquilamente en mi saldo, como si nunca se hubieran ido. Miré el número por un largo minuto. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Era la prueba tangible de mi decisión. Era el punto final de un capítulo de mi vida. El capítulo en el que yo era el tapete de todos.
Después de cancelar el depósito, sentí la necesidad de desaparecer. No quería estar ahí para la explosión nuclear que sabía que se avecinaba. No quería sus llamadas, sus reclamos, sus chantajes emocionales. Quería aire limpio. Quería un lugar donde mi valor no se midiera por mi trabajo o mi cuenta bancaria. Así que hice algo que no había hecho en años. Me tomé unas vacaciones improvisadas. Metí algo de ropa en una maleta, agarré mi caja de herramientas básicas por si encontraba algún proyecto interesante y conduje hacia el sur, sin un destino fijo. Terminé en la costa de Oaxaca, en un pequeño pueblo llamado Mazunte. Encontré una cabaña sencilla con vista al mar, barata y tranquila. Lo primero que hice al llegar fue poner mi teléfono en modo avión. Silencio total. Solo el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Pasé los siguientes 5 días en un estado de bendita desconexión. Caminé por la playa, leí un par de libros, comí pescado fresco en pequeños restaurantes locales y hablé con gente que no sabía nada de mí, gente para la que yo no era más que un turista buscando paz. La ira que había sentido se fue disolviendo con la marea, reemplazada por una extraña sensación de ligereza. Me sentía libre. 2 días antes de la supuesta fiesta, la curiosidad me venció. Me senté en la hamaca de mi terraza, con el Pacífico extendiéndose frente a mí, y apagué el modo avión. Fue como abrir las compuertas de una presa. Mi teléfono enloqueció. Una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. 17 llamadas perdidas de mi padre. 12 de mi madre. 23 de Brisa. Y una cantidad incontable de mensajes de texto y de voz. Mi pulso se aceleró un poco, una mezcla de aprensión y una morbosa satisfacción. Dejé que todo se descargara y luego, con una calma casi ceremonial, empecé a escuchar los mensajes de voz, uno por uno. El primero era de Brisa, su voz aguda y estridente. Lázaro, el lugar nos llamó. Dijeron que el depósito fue reembolsado. ¿Qué hiciste? La fiesta es en 4 días. Llámame ahora mismo. El segundo, 1 hora después, era más desesperado. Y Lázaro, nos cancelaron la reservación. ¿Qué diablos pasó? Necesitamos ese lugar, todo lo demás está ocupado. Por favor, no seas infantil, llámame y lo arreglamos. Luego, mi padre, su voz un trueno contenido. Hijo, llámanos de inmediato. Tu hermana está llorando. Este comportamiento es inaceptable. ¿Dónde demonios estás? Mi madre, intentando el chantaje emocional. Lázaro, por favor, mijo. Todos nos preguntan. La hacienda canceló y no sabemos qué hacer. La familia debe permanecer unida en momentos así. Y así seguían, una cacofonía de pánico, ira y victimismo. Mensajes de Brisa cada vez más histéricos. Mensajes de mi padre cada vez más furiosos. Mensajes de mi madre intentando hacerme sentir culpable. Ni uno solo, ni uno, contenía una disculpa. Ni una sola palabra que se pareciera a tenías razón o lamentamos haberte tratado así. Apagué el teléfono de nuevo y me fui a caminar por la playa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Me sentí completamente ajeno a su drama. Era como ver una película de la que yo había escrito el final. Me quedé en Oaxaca hasta el día después de la fecha de la fiesta. Cuando finalmente encendí mi teléfono de forma permanente, la tormenta de llamadas había amainado. Ignoré la mayoría de las notificaciones, pero un mensaje me llamó la atención. Era de mi prima Marisol. Le escribí, hola, prima. ¿Qué tal estuvo la gran fiesta? Su respuesta fue instantánea. Dios mío, Lázaro. ¿Dónde has estado? Fue un desastre épico. Te llamo ahora. Cuando contesté, Marisol estaba prácticamente carcajeándose. No lo vas a creer, primo. Fue el mejor espectáculo que he visto en años, dijo sin siquiera saludar. Resulta que, en un intento desesperado por salvar las apariencias, mis padres habían decidido hacer la fiesta elegante en el jardín trasero de su casa en Polanco. Habían alquilado una carpa de última hora. No me digas, dije, tratando de sonar neutral, aunque una sonrisa se extendía por mi cara.
Oh, sí. Pero espera, que se pone mejor, continuó Marisol, su voz llena de regocijo. Y llovió. No una llovizna, primo, un diluvio. Una tormenta tropical en plena Ciudad de México. Al parecer, la madre naturaleza también quería participar en el drama. La carpa que consiguieron era demasiado pequeña y goteaba por 3 sitios distintos. 50 personas vestidas de gala, apretujadas como sardinas en lata, tratando de no pisar los charcos de lodo. El servicio de catering se confundió con el cambio de dirección y llegó 2 horas tarde. La mitad de los invitados se fue antes de que sirvieran el primer canapé. ¿Y Brisa?, pregunté. Brisa se pasó la mayor parte de la noche llorando en el baño, mientras su futura suegra, la señora Montemayor, no paraba de preguntar en voz alta para que todos la oyeran, ¿pero no les alcanzaba para un lugar decente? Fue brutal, primo, brutal. El papá de Emilio no paraba de hacer comentarios como, cuando nosotros hicimos nuestra fiesta de compromiso, fue en el club de golf. Puras indirectas venenosas. ¿Y cómo explicaron lo de la hacienda? Esa es la mejor parte, dijo Marisol, bajando la voz como si contara un secreto de estado. Brisa intentó culpar a la hacienda, diciendo que hubo un error administrativo. Pero entonces, tu tía Carlota, que ya llevaba 3 copas de vino encima, soltó delante de todos, ¿no será porque Lázaro retiró su dinero? Por cierto, ¿dónde está Lázaro? Y primo, casi se me cae la copa. Lo dijo delante de toda la familia de Emilio. Me quedé sin aliento. No lo hizo. Claro que lo hizo. Y ahí fue cuando toda la verdad salió a la luz. Que tú habías pagado el depósito y que luego lo retiraste porque Brisa te había dicho que no fueras. Deberías haber visto la cara de Emilio. Él no tenía ni idea. Tu papá nunca se lo mencionó. Brisa nunca te dio las gracias porque, aparentemente, ella ni siquiera sabía que tú habías pagado. Tu papá le dijo que, él se había encargado. Tuvieron una discusión horrible en susurros en una esquina, y luego Emilio simplemente se fue. Sin despedirse de nadie. Dejó a Brisa ahí, parada en medio del lodo con su vestido de diseñador arruinado y el rímel corriéndole por la cara. Fue poético. Colgué con Marisol y me senté en el sofá. No sentía alegría. No sentía triunfo. Sentía una extraña y profunda sensación de justicia cósmica. Ellos habían creado su propio desastre. Yo solo les había quitado las herramientas para ocultarlo. Una semana después de mi regreso de Oaxaca, la confrontación que sabía inevitable llegó a mi puerta. Eran las 6 de la tarde de un miércoles. Acababa de cenar y estaba en mi estudio, dibujando unos bocetos para un proyecto de restauración, cuando alguien aporreó mi puerta con una furia que hizo vibrar las paredes. No era un llamado, era una embestida. Abrí y me encontré a mi padre, con la cara roja como un tomate a punto de estallar. Había conducido las 4 horas desde la Ciudad de México solo para confrontarme. Así de furioso estaba. Has avergonzado a toda esta familia, gritó en el instante en que abrí la puerta, su voz retumbando en el pasillo de mi edificio para que todos mis vecinos se enteraran. Los futuros suegros de tu hermana ahora piensan que somos una especie de desastre disfuncional. Me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta, sin invitarlo a pasar. Tal vez debieron pensar en eso antes de pedirme 100,000 pesos para una fiesta a la que no pensaban invitarme. No fue así, farfulló, empujándome para entrar a mi apartamento. Ah, ¿no? Porque Brisa me dijo literalmente que olía a basura y que la avergonzaría delante de la gente importante de Emilio. Mi padre caminaba de un lado a otro de mi pequeña sala, mirando mi lugar con desdén, como si lo viera por primera vez. Y probablemente lo era. No me había visitado en más de 2 años. No entiendes la presión bajo la que está, dijo, bajando un poco la voz, pero todavía visiblemente alterado. La familia de Emilio tiene conexiones. Este matrimonio podría significar mucho para su futuro, para el futuro de todos nosotros. ¿Así que se suponía que yo debía financiar su vida de lujos mientras me quedaba escondido en las sombras? Vaya concepto de familia, papá. Él intentó defender lo indefendible. Se va a casar con una familia importante.
Podrías haber sido comprensivo y ayudar de todos modos. Que eso es lo que hace la familia. Me reí. Una risa seca, sin alegría. No, papá. Eso es lo que hacen los tapetes. Y yo no soy el cajero automático de nadie. 100,000 pesos, bufó, con un gesto de desprecio. No es como si fuera una cantidad que te cambiara la vida. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. Como si pensara que yo había vaciado mi cuenta de ahorros por esto. Como si creyera que fue un sacrificio enorme para mí, pero uno que debería haber hecho de todos modos, porque familia. Tienes razón, dije con calma. No me cambia la vida. Y por eso fue aún más miserable de su parte aceptarlo y luego excluirme. Tu hermana cometió un error, admitió, aunque claramente le dolió decirlo. Pero tú lo has hecho 100 veces peor. ¿Sabes cómo nos deja esto ante la familia de Emilio? Honestamente, no me importa. Pues debería. Porque ahora están cuestionando si Emilio debería casarse con alguien de nuestra familia. Me encogí de hombros. Suena a que es un problema de Brisa. Mi padre me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué te pasó, Lázaro? Cuando te volviste tan... Con amor propio, ofrecí. Se fue furioso, gritando que yo había arruinado todo y que más me valía disculparme. Cerré la puerta detrás de él y volví a mis bocetos. La paz en mi apartamento se sentía más dulce que nunca. Al día siguiente, la llamada fue de mi madre. Su estrategia fue diferente. No hubo gritos, sino una dulzura venenosa. Remy, empezó, usando mi apodo de la infancia, algo que solo hacía cuando quería manipularme. Necesitamos hablar de tu futuro. ¿Qué hay con él?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿No crees que ya es hora de que busques una carrera diferente? Algo más, respetable. Este trabajo de recolector de basura estuvo bien como algo temporal, pero ya tienes 31 años. Me gusta mi trabajo, mamá. Pero mira lo que pasó con la fiesta de Brisa. Ese tipo de humillación te va a seguir para siempre si continúas haciendo este trabajo. La gente juzga, Remy. Así es el mundo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio estás diciendo que el que me excluyeran de la fiesta fue mi culpa por mi trabajo? Estoy diciendo que las acciones tienen consecuencias, replicó. Si hubiera seguido una carrera más apropiada, como siempre te animamos, nada de esto habría pasado. Apropiada, sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo Brisa, siguiendo el camino que tú y papá trazaron? Tu hermana ha hecho algo de sí misma, dijo mi madre a la defensiva. Tiene conexiones, un futuro, y ahora ha encontrado un hombre maravilloso de una buena familia. Una familia cuyo patriarca fue una vez un obrero, la interrumpí. ¿Sabías que el padre de Emilio trabajó en una fábrica durante años antes de estudiar derecho? Ella agitó la mano con desdén. Pero él progresó. Se mejoró a sí mismo. ¿Y yo qué soy, basura permanente por mi trabajo? No seas dramático. Solo digo que es hora de madurar. Encuentra algo que no avergüence a la familia cada vez que alguien pregunta a qué te dedicas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Qué descaro el tuyo, mamá. ¿Quieres hablar de madurar? ¿Dónde estaba esta preocupación cuando necesitaba ayuda con la colegiatura? Cuando me aceptaron en ese programa de ingeniería automotriz y dijeron que era demasiado caro. Su rostro se sonrojó. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? ¿Diferente porque no era Brisa la que pedía? Nunca han tenido problema en invertir dinero en su educación, su apartamento, su guardarropa, su vida. Pagaron su carrera completa en una universidad privada sin pestañear. Pero cuando se trató de mis clases en un instituto técnico, de repente el dinero escaseaba. Les dimos a ambos lo que necesitaban, dijo a la defensiva. Le dieron a Brisa lo que quería y a mí lo que sobraba. Nunca una vez preguntaron cuáles eran mis planes. Simplemente asumieron que había fracasado porque no seguí su guión. Ella desvió la mirada. Solo queríamos lo mejor para Brisa. No para mí. Nunca para mí, terminé. Y ahora tienes el descaro de venir aquí y decirme que mi trabajo te avergüenza.
¡Qué hipocresía! Eso no es justo, Remy, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Quieres saber lo que hago, mamá? Además de recoger basura. Caminé hacia mi escritorio, saqué una carpeta y la dejé caer sobre la mesa de café frente a ella. Echa un vistazo. Dudosa, la abrió. Dentro estaban mis declaraciones de impuestos de negocios, estados de cuenta bancarios y fotos de mis piezas restauradas con sus precios de venta. Sus ojos se abrieron como platos mientras pasaba las páginas. ¿Ganaste todo esto, con partes de autos? Sí. De la basura. Las cosas que la gente tira y en las que yo encuentro valor, dije, incapaz de ocultar la amargura. He tenido este negocio durante 4 años. Ni una sola vez tú o papá se interesaron lo suficiente en mi vida como para descubrirlo. Su comportamiento cambió instantáneamente. La desaprobación en sus ojos se transformó en algo que reconocí demasiado bien, cálculo oportunista. Remy, esto es maravilloso. ¿Por qué no nos lo dijiste?, dijo, prácticamente radiante. Sabes, con este tipo de ingresos, realmente podrías ayudar a tu hermana. Ella y Emilio están buscando apartamentos en una zona muy bonita, pero el alquiler es astronómico. La miré, estupefacto. ¿En serio me estás pidiendo que pague el alquiler de Brisa después de todo lo que acaba de pasar? Bueno, sería un gesto encantador. Demostraría a todos que lamentas el fiasco de la fiesta y que quieres hacer las paces. Su sonrisa era veneno azucarado. Me reí. Una risa hueca, incrédula. Fuera. Sus ojos se abrieron. ¿Disculpa? Fuera. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. No viniste aquí a disculparte. Viniste a avergonzarme para que me sometiera. Y cuando eso no funcionó, pensaste que podría sacar provecho de mi éxito. Un éxito, por cierto, que proviene del mismo trabajo que acabas de decirme que es humillante. Remy, estás siendo irrazonable. No, lo que es irrazonable es conducir 4 horas para decirle a tu hijo que es una vergüenza y luego pedirle dinero. Estoy harto de ser el cajero automático familiar del que se avergüenzan en público. Estoy harto de todo. Se levantó, agarrando su bolso como un escudo. Has cambiado, dijo acusadoramente. Te has vuelto amargado. No, respondí, mi voz muerta de calma. Simplemente he dejado de aceptar las obras de la gente que cree que mi lugar está en la basura. Le señalé la puerta abierta. No vuelvas. No hasta que estés lista para verme por quien soy en realidad. Se fue sin decir otra palabra, con la espalda rígida de indignación. Mientras su coche se alejaba, me sentí más ligero. Como si finalmente hubiera sacado la basura que había estado apestando mi vida durante años. Las semanas siguientes fueron de un bendito silencio por parte de mi familia. La vida volvió a su ritmo. Trabajo, taller, caminatas de fin de semana. Usé parte de los 100,000 pesos reembolsados para comprar una herramienta especializada que llevaba tiempo deseando. Me sentía en paz. Fue entonces cuando recibí el mensaje que lo cambiaría todo de nuevo, pero esta vez, de una manera que nunca esperé. No fue en mi teléfono personal. Fue un mensaje directo a la página de Facebook de mi negocio, Tesoros del Asfalto. El nombre del remitente hizo que mi corazón diera un vuelco, Emilio Montemayor. Mi primer instinto fue borrarlo sin leer. No quería más drama. Pero la curiosidad, una vez más, fue más fuerte. Lo abrí. El mensaje era sorprendentemente directo y respetuoso. Hola, Lázaro. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber algo, y lo entiendo. No te escribo en nombre de Brisa, te escribo en mi nombre. Acabo de enterarme de toda la historia. La verdad sobre el depósito de la hacienda y, lo que es más importante, la conversación que tuviste con ella. Hice una pausa, releyendo esa última frase. ¿Cómo se había enterado? Continué leyendo. Quiero que sepas que lo que Brisa te dijo es inexcusable. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos por el trabajo que haces. Mi padre, el hombre que tu familia tanto admira, trabajó como obrero en una fábrica durante 11 años para poder pagarse la escuela de derecho por las noches.
Él me enseñó que no hay trabajo deshonroso, solo personas deshonrosas. Respeto profundamente lo que haces, tanto tu trabajo en la ciudad como tu increíble talento para la restauración. He visto las fotos en tu página. Eres un artista. Sentí un nudo en la garganta. Un completo extraño me estaba mostrando más respeto y validación en un párrafo que mi propia familia en 32 años. Si yo hubiera estado en tus zapatos, continuaba el mensaje, habría hecho exactamente lo mismo. Retirar ese dinero no fue un acto de revancha, fue un acto de autorrespeto. Esto no excusa nada, pero creo que deberías saber que Brisa ha estado bajo una inmensa presión, sobre todo de sus amigas y de sus propios padres, para tener esta vida perfecta. Aún así, la forma en que te trató no es correcta. Y entonces llegó la parte final. El veredicto. Te escribo esto para pedirte una disculpa en nombre de la decencia, pero también para informarte de algo. He decidido terminar mi compromiso con Brisa. No puedo casarme con alguien que trata a su propio hermano de esa manera. No se trata del dinero ni de la fiesta desastrosa. Se trata del carácter. Muestra una falla de carácter que no puedo ignorar. Una persona que es capaz de despreciar a su propia sangre para impresionar a otros es alguien en quien no puedo confiar mi futuro. Te deseo lo mejor, Lázaro. Sinceramente, Emilio. Leí el mensaje 3 veces. Lo guardé. No para usarlo como venganza, sino como prueba. La prueba de que no estaba loco. De que no era inferior. Simplemente, era un inconveniente para su falsa y perfecta imagen. Y el hombre que supuestamente era el gran premio, el trofeo por el que tanto habían sacrificado, resultó tener más integridad y decencia que todos ellos juntos. La vida siguió su curso, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. El silencio de mi familia ya no se sentía como un rechazo, sino como una liberación. Mi negocio explotó. Las recomendaciones de boca en boca, sumadas a mi creciente reputación online, me trajeron clientes de lugares tan lejanos como Europa y Japón. Finalmente alquilé el taller con el que había soñado, un espacio amplio y luminoso donde podía trabajar cómodamente. Incluso contraté a un ayudante, un chico joven del barrio apasionado por los coches, para que me ayudara con la limpieza y las tareas básicas. Resultó que ser el basurero que nadie quería en la fiesta estaba funcionando bastante bien para mí. La vida de Brisa, según me contaba Marisol en llamadas esporádicas, tomó la dirección opuesta. La pusieron en un periodo de prueba en su trabajo después de tener un colapso nervioso durante una presentación a un cliente importante. La familia de Emilio, aunque educada, mantuvo una distancia glacial. El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando. 3 meses después del desastre de la fiesta, apareció en mi nuevo taller sin anunciarse. Se veía, más pequeña. Menos brillante y perfecta de lo que recordaba. La ropa de diseñador parecía colgarle un poco, y había círculos oscuros bajo sus ojos que el maquillaje no lograba ocultar. Bonito lugar, dijo, mirando a su alrededor con torpeza. Gracias. ¿Qué quieres, Brisa? Mi voz era directa, sin hostilidad, pero también sin la calidez de antes. Ella se estremeció ante mi franqueza. Solo quería ver cómo estabas. Estoy genial, respondí, haciendo un gesto hacia el taller. El negocio va viento en popa. Eso he oído, dijo, jugueteando con la correa de su bolso. Mamá me contó sobre tu negocio. Dijo que te está yendo muy bien. Ya no es un negocio secundario. Es mi enfoque principal ahora. Solo hago las rutas de basura 3 días a la semana. Ella asintió, claramente incómoda. Lázaro, yo, lamento lo que dije. Sobre la fiesta. La miré directamente a los ojos. ¿Lo lamentas porque lo que dijiste estuvo mal, o lo lamentas porque todo te explotó en la cara? No tuvo una respuesta para eso. Desvió la mirada. Eso pensé, dije, volviendo mi atención al carburador en el que estaba trabajando. ¿Algo más? Emilio y yo terminamos, soltó de repente. Dijo que no podía casarse con alguien que trataría a su propio hermano de esa manera. Dijo que mostraba un defecto de carácter.
Su voz se quebró en las últimas palabras. No sentí la satisfacción que pensé que sentiría. Solo una especie de tristeza hueca por ella. Eso es una mierda, dije, y lo decía en serio. Lamento que no funcionara. De verdad, me miró, sorprendida. Sí. A pesar de todo, sigues siendo mi hermana. No quiero que seas infeliz. Dejé mis herramientas a un lado. Pero tampoco voy a fingir que lo que hiciste estuvo bien. Ella asintió lentamente. He estado yendo a terapia, confesó en un susurro. Tratando de entender por qué me importa tanto lo que piensen los demás. ¿Por qué estaba dispuesta a lastimarte para impresionar a gente que apenas conocía? Eso es bueno, dije. Es un comienzo. No nos abrazamos cuando se fue. Aún no estábamos en ese punto. Pero acordamos tomar un café alguna vez. Pasos de bebé. La verdad es que, si Brisa simplemente me hubiera invitado a esa fiesta, nada de esto habría pasado. Yo habría ido, me habría mantenido en mi rincón, y me habría ido a casa. Sin drama, sin revelaciones, sin cambios. A veces, es necesario que te echen con la basura para darte cuenta de lo que es realmente valioso. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente mantenerte firme y ver cómo los demás se dan cuenta de quién pertenece realmente a la basura. Y no es el basurero.